Las bolsas siguen en racha a pesar de los crecientes temores a una recesión y la incertidumbre que sigue rodeando al sector bancario, al sector financiero. Sin embargo, si miramos más de cerca o más por dentro el mercado, podemos ver que el mercado no se mueve siempre al mismo ritmo y que hay un alto grado de dispersión, porque los inversores saltan rápidamente hacia los sectores más calientes, pero es que son aún más rápidos para salir de las industrias y de los sectores que se dirigen a la baja. ¿Significa todo esto que los inversores carecen de una perspectiva clara sobre la dirección que puede tomar el mercado? La verdad es que claro, en el mercado pocas veces se ven las cosas. La inflación, los tipos de interés y el miedo a la recesión vuelven a estar en el foco esta semana. Vamos a tratar de arrojar algo más de luz. Abrimos Momentum de la economía y los mercados en Ponte en Acción con Gonzalo Lardíez, gestor en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Y con Daniel Sancho, es responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien descansado? Sí, bien. Alguna torrija ha caído. Alguna torrija, eso está bien. Como decía Daniel, un poco, nada es que haya cambiado sustancialmente. Inflación, tipos de interés y miedo a una recesión. Ese es un poco el esquema con el que siguen trabajando muchos inversores y muchos gestores. Sí, no, las vacaciones no han conseguido cambiar el escenario y bueno, pues sí, tenemos que seguir observando los datos que veníamos observando antes de las vacaciones y durante los últimos meses, ¿no? Esta semana es cargada en temas de inflación, que bueno, la inflación es un dato, en los últimos datos que hemos visto de inflación volvemos a aprender, ¿no?, lo que es la subyacente y lo que es la inflación general, porque pues especialmente aquí en España tuvimos una corrección bastante importante en el último dato de lo que es la parte general, pero sobre todo explicada por energía, ¿no?, que cayó mucho, pero luego si rascas y intentas entender bien el dato, pues bueno, es verdad que todavía la inflación está con nosotros, vista sobre todo en la parte más subyacente, ¿no?, quitando lo que es la parte de alimentos y de energía. Entonces, bueno, los datos que vienen ahora nos volverán a recordar, serán muy importantes, la lectura tanto de la subyacente como de la general, y sobre todo lo que entiendo que serán datos relativamente altos, por encima de lo que los bancos centrales les gustaría. Veremos si algo se corrigen, pero sobre todo yo creo que, sobre todo por la parte del mercado de tipos, que hemos tenido cierta volatilidad, mucha volatilidad después de todo lo que es el shock bancario, ¿no?, por la parte del Silicon Valley Bank y por la parte de Credit Suisse. Tuvimos unas semanas bastante intensas en lo que se dice a variaciones en tipos. Bueno, pues yo creo que en ese sentido sí que puede ponernos otra vez en perspectiva de lo que puede ser importante, ¿no? Y los tipos a lo mejor pueden tener cierta tendencia al alza, sobre todo en la parte más corta de la curva, dado que los datos de inflación a priori, pues sobre todo por la parte subyacente, van a seguir algo tensionados. La Reserva Federal mira sobre todo los datos de empleo y de inflación. El viernes pasado tuvimos ese informe de empleo en Estados Unidos. Bueno, pues hay una ligera desaceleración, un ligero enfriamiento, pero tampoco... Ahí van a continuar por ese lado, parece, las tensiones inflacionistas. Mañana llega el plato fuerte, Gonzalo, con ese dato de inflación en Estados Unidos, que seguramente sí que podría mover mercado, todos los activos, no solo los de riesgo, también el mercado de bonos, mercado de divisas, mercado de materias primas, etc., etc. ¿Qué es lo que se espera mañana para ese dato de inflación en Estados Unidos? Bueno, yo realmente creo que este trimestre, por lo mismo que vimos España en datos de inflación, quizás está siendo un poco indicador adelantado de lo que puede venir en algunos países, y sí que es verdad que la variable de precios de la energía y demás pues va a hacer de efecto arrastre. Yo, sin embargo, sigo pensando que en el próximo trimestre, en este trimestre, los datos de inflación, muy a mi pesar, van a pasar a un segundo plano, y yo creo que van a pasar a un segundo plano si todo lo que hemos visto en la primera parte del mes de marzo vuelve a reaparecer. Esperemos que se quedase todo en aquellas 2 semanas pues un poco convulsas, pero me cuesta ver que todo se haya abierto y se ha cerrado tan rápido y que realmente no hay ningún efecto colateral más en el sector financiero. Y un poco para apoyar esto, pues me fijo en dónde están las cotizaciones de los bancos. Parece que todo aquello ha pasado a un segundo plano, pero las cotizaciones
no han vuelto a los niveles que teníamos a principio de marzo, e incluso la banca americana ni ha rebotado. A nivel de agregado de índice siguen en los mínimos del año. Los inversores siguen refugiados en la renta fija, a pesar de lo que pueda suceder con la inflación y la subida de tipos esperada en mayo. El 2 años americano está rentando por debajo del 4% y el 2 años alemán pues ahora mismo está en el 2,65, con lo cual los inversores siguen en ese refugio. Y la desinversión de las curvas pues sigue su camino y no ha retrocedido. Normalmente los problemas suelen aparecer en el mercado no cuando las curvas se invierten, que es un proceso que veníamos viendo ya desde hace meses, sino cuando comienza ese proceso de desinversión, cuando esos plazos cortos tiran más que los largos. Eso empezó a suceder en a partir de la segunda semana de marzo y no se ha revertido. De los 110 puntos básicos que había diferencia entre el 2 y el 10, andamos en el 50-55, pero no hemos recuperado aquella posición. Con lo cual, esto me indica que los inversores siguen teniendo bastante cautela, no se terminan de fiar de este entorno bastante más tranquilo que hemos tenido las 2 últimas semanas. Y lo que he dicho, ojalá en los próximos 2 meses la inflación siga siendo uno de los focos principales de los mercados, porque significará que lo que hemos visto en la primeras 2 semanas de marzo pues ha quedado definitivamente cerrado. No se cumpla ese pronóstico, Gonzalo, pero claro, ahí está un poco la cuestión de fondo, ¿no? Solo hay algo peor que una recesión, y es una crisis de crédito, con todas las letras. Bueno, se suele decir que casi todas las crisis bancarias terminan en recesión. Lo importante en este caso, si sucede realmente, es la velocidad. Ha habido 2 crisis financieras importantes en los últimos 20 años, la del 98 y la del 2008. La del 98, el verano del 98, realmente los problemas se empezaron a producir el verano anterior y se realizaron en el verano del 98, y aquello quedó únicamente en una caída de mercados, pero no se produjo el efecto recesivo. La del 2008 sí que se fue un poco distinto, una crisis financiera importante que acabó en recesión, y en gran medida todo dependerá de si hay rebrotes, de la velocidad a la que se produzcan, porque cuanto antes o cuanto más veloz se produzcan, más veloces serán las soluciones. Entonces sí que es verdad que es complicado que una crisis bancaria no termine en recesión. Lo que falta por identificar es que si realmente estamos en una crisis bancaria o realmente pues eran una serie de entidades financieras que estaban un poco más fuera de los estándares normalizados y que han sufrido pues lo que hemos visto en las 2 primeras semanas de marzo. Entiendo que tú vas a seguir a la defensiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que sí. Si empezamos el primer trimestre del año pensando que podría suceder algo inesperado en los mercados después de subidas de tipos tan rápidas y de retirar de liquidez, y aguantamos esos 2 primeros meses y pico pues con esas posiciones defensivas, ahora que un poco pues el mercado está buscando esas posiciones defensivas ante la incertidumbre, pues creo que es un poco demasiado pronto todavía para darle algo más de beta a la cartera. Y de momento, más que niveles de mercado, vamos a dar el beneficio del tiempo, vamos a esperar que pase el tiempo. Si no sucede nada sería una buena señal, pero ahora mismo pues estamos en una posición, desde el punto de vista estratégico, de posición de cartera más cómoda de lo que teníamos hace escasamente un mes. Crisis bancaria, si no recesión, si no inflación subyacente, es así que nos va a seguir dando mucho dolor de cabeza. Daniel, en vuestro caso, en Mapfre Gestión Patrimonial, un poco, ¿cómo encaráis las inversiones en este segundo trimestre del año? ¿Cuáles serían las claves para acertar? O no meter la pata, que es casi más importante en estos momentos que acertar. Pues efectivamente, aquí la clave es, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y en ese caso, pues nosotros compartimos el escenario de Gonzalo, ¿no? La prudencia. Por la parte de Mapfre Gestión Patrimonial estamos cautos, pero cautos siempre, como siempre hemos hablado, ¿no? El tema de los plazos de inversión, que es la clave, ¿no? Si eres un inversor arriesgado, un inversor que estás dispuesto a invertir a largo plazo, no hay duda que ahora hay oportunidades, ¿de acuerdo? Y hablábamos de la dispersión. La dispersión que estamos teniendo en los mercados es una auténtica oportunidad para lo que son las carteras de fondos de gestión activa. Se ha visto en estos últimos, bueno, ya diría que año y medio, ¿no? Llevamos viendo que los grandes gestores están ganándose la comisión de gestión que se les paga.
Y bueno, eso es por la parte más arriesgada y la parte más con plazos largos, ¿no? En la parte más corta o en la parte de corto plazo y los perfiles algo más prudentes, pues aquí el mundo ha cambiado de manera radical, ¿no? En los últimos meses, desde inicio de año, cuando hemos visto la subida de tipos por parte de los bancos centrales. Aquí hay más visibilidad. Es verdad que la corrección que tuvimos de la parte corta de la curva, tanto en la parte pues, de Estados Unidos como de Alemania, ¿no? Y a nivel general, fue brusca, pero aún así seguimos teniendo rentabilidades a corto plazo mucho más interesantes que lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, desde un punto de vista más de perfil, vamos a decir, más conservador, con un plazo menor de 2 años, vemos que sí que hay oportunidades de generar carteras con bastante visibilidad y que, por supuesto, pues la rentabilidad tendría que ser positiva, ¿no? Y positiva holgadamente. Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo mismo. La idea es la diversificación, sobre todo entender dónde estamos invertidos y sobre todo entender el plazo en el que vamos a invertir. La diversificación, porque en estos casos la visibilidad es bastante complicada. Saldrán noticias, no tenemos duda, pues no sé si será por la parte de la banca, no sabemos si será más por la parte de los... No, ha habido bastante ruido por toda lo que es la parte de los RMBS y no los RMBS, los comerciales, ¿no? La parte más de los centros comerciales. Bueno, ahí hay cierto ruido que de alguna manera u otra pues tendremos noticias y probablemente sean negativas. Luego también tenemos pues por la parte de la inflación, ¿no? Que puede haber sorpresas, y luego, bueno, también por la parte de todo lo que es la deuda privada, todo este mundo, ¿no? De gestión que lo llamamos muchas veces alternativa, aunque la gestión alternativa aplica a muchos sectores. Bueno, pues esto es verdad que se han sustentado muchos instrumentos en la financiación barata que ahora no la tienen. Entonces, bueno, eso es que no hay que perder de vista, ¿no? Que llevamos muy poco tiempo, ¿no? La primera, o sea, si nos vamos a un año atrás, los tipos de interés estaban muy bajos, ¿no? Entonces, esto es que, claro, nos cuesta verlo, pero es que ha sido una subida absolutamente terrible y muy rápida, ¿no? Y esto, claro, para la refinanciación de muchos instrumentos, pues tendrá que ir colocándose las piezas del puzzle y no hay duda que genera ciertos desequilibrios, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? En las primeras semanas de marzo. Una cosa, Así que Daniel. prudencia y diversificación. Precisamente, vamos a ver, el mercado de bonos, la renta fija, está siendo, por decirlo de alguna forma, el activo estrella, el rey en este 2023. Hay muchos inversores que, bueno, pues ante la falta de rentabilidad o de buenos depósitos en los bancos están entrando en fondos de renta fija. Tenemos los datos de captación y entradas en fondos que son tremendamente espectaculares en este 2023. Yo creo que, claro, hay mucha gente que se mete en un fondo monetario, por ejemplo, y piensa, aquí me quedo 10 o 15 años. Sé que estoy hablando de forma exagerada, pero todo el mundo ve claro que hay que meterse en el mercado de bonos porque están, sobre todo más ahora, que yo creo que empieza a verse un poquito más cerca al final en las subidas de tipos de interés, pero yo creo que no todo el mundo sabe cuándo es el momento de abandonar ese barco. El tema de lo que decías de que era una exageración respecto a tener en un fondo monetario de 10 años, a mí no creo que no es una exageración. O sea, creo que aquí en España estamos muy acostumbrados pues al depósito del banco, que al fin y al cabo es un monetario, ¿no? Ahora lo llamamos monetario porque no pagan, pero y te das cuenta después de que han pasado 10 años que llevas 10 años en un monetario o en el depósito del banco, cuando aquí lo que hay que tener claro, y es algo que insistimos mucho con los clientes, y sobre todo ahora que tenemos el run de la inflación muy presente, que el poder adquisitivo y la inflación solo hay una manera de cubrirlo, y esa manera es a largo plazo invirtiendo en mercados de renta variable, en empresas que consigan mantener márgenes, que tengan ventajas competitivas, en empresas que sean ganadoras en sus sectores, ¿no? Con la renta fija la inflación siempre cuesta, o sea, no sé, el poder adquisitivo, claro, ¿por qué paga ahora un fondo monetario? Pues porque la inflación está donde está. Entonces eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Que si nos quedamos sentados en un monetario, a largo plazo el poder adquisitivo lo vamos a perder, y eso es uno de los fines que no queremos, ¿no? Cuando decidimos invertir nuestros ahorros. Dicho está y aclarado. Otra cuestión, petróleo.
Nos piensan que el recorte de la OPEP es para sostener los presupuestos nacionales de los países productores, porque ven que hay una fuerte desaceleración de la demanda. Otros ven más cuestiones más políticas, un poco para darle una bofetada a Estados Unidos y Occidente. La verdad es que hay mucha divergencia ahora mismo también en esta cuestión, Gonzalo. Hay casas de análisis, bancos de inversión que han vuelto a revisar al alza las previsiones del petróleo, pero hay otros que en cambio no lo ven tan claro. ¿En tu caso? Pues un poco de todo. Es complicado, muy complicado hacer valoraciones en cuanto al precio del petróleo y en general de todos los activos, pero el precio del petróleo al fin y al cabo tiene dos componentes, digamos tradicionales o básicos de oferta y demanda, pero no hay que recordar que también es un derivado financiero. Entonces, en muchas ocasiones que no sabemos muy bien cuáles son los drivers que a corto plazo por lo menos marcan el devenir de esos precios. Sí que es verdad que los países productores, la OPEP al frente, tiene capacidad para incidir en esa oferta y en esa demanda en cuanto a la formación de precio, pero a muy rabioso corto plazo es quizás esa parte financiera la que más importancia tiene a corto plazo. Y como ejemplo basta recordar lo que sucedió en medio de la pandemia, cuando vimos durante unos días al petróleo cotizando en negativo, que es desde el punto de vista financiero pues algo que era impensable. Si hace unos años teníamos dudas de si los tipos de interés podían estar negativos, pues después de la represión financiera comprobamos que los tipos de interés sí podían ser negativos, pero ver a un activo, digamos que no es financiero, sino a un activo real por la parte financiera cotizar en negativo, pues es algo que es difícil de ver. Y realmente en los últimos días sí que hemos visto, el año pasado hubo un muy buen año para las compañías de energía, el petróleo tuvo bastante volatilidad, hubo bastantes inversores que entraron un poco pues, al calor de ese buen momentum, y lo que hemos oído en las últimas sesiones es que hay retiradas importantes en los ETFs del petróleo y quizás en el corto plazo se pueden producir distorsiones por esa parte financiera que, digamos, generen dudas en cuanto a cuál es la formación real del precio por oferta y demanda. Entonces, toda esa variable de riesgo del año pasado ha quedado atrás, empieza a cotizar los riesgos de desaceleración y caída de la demanda, más toda la parte financiera por la entrada importante de inversores el año pasado en fondos de ETF centrados en energía. Con lo cual, una combinación bastante compleja. Lo que sí que esto indica es que podemos ver bastante volatilidad, pero hacer proyecciones o predicciones de hacia dónde puede evolucionar el precio, desde luego es bastante complicado. De momento, lo que estamos viendo hoy es que el euro continúa apreciándose frente al dólar y esa debilidad del dólar, entre otras cosas, debería hacer subir el precio del petróleo, pero no es lo que está sucediendo. Lo estábamos viendo sobreimpresionado precisamente a esta hora en pantalla. El barril Brent ha perdido el nivel de los $85, cotiza en 84 y pico, y el West Texas ha bajado del nivel de los $80. En vuestro caso, Daniel, ¿se nota que hay menos interés por los fondos que invierten en petróleo o en otras materias primas? Sí, la verdad es que una de las cosas que pasa muy a menudo en este sector y en el tema de las inversiones es el ir detrás de la curva, en el ir detrás de la moda, ¿no? O la moda siempre llega tarde, si lo decimos de otra manera. El tema de energía, como decía Gonzalo, estuvo el petróleo negativo. Todos nos asustamos o no entendíamos muy bien por qué, pero luego, claro, el petróleo subió, empezó a haber pues mucho titular de petróleo y la gente preguntaba mucho. Pero cuando la gente o los inversores preguntan mucho, probablemente ya era tarde, porque ya el petróleo ya había subido mucho y las empresas de energía ya habían tenido la parte importante de la beta de las carteras, ¿no? La parte de sobre todo el sacar la rentabilidad que no habían sacado en los últimos años, ¿no? Entonces aquí es nuevamente el tema del timing, de cuándo entrar y salir, es algo que es extremadamente peligroso. Y cuando preguntabas, ¿no?, por el tema del petróleo y también has nombrado el tema de las divisas, probablemente de los activos más complicados a la hora de saber en el corto plazo e incluso, si me apuras, en el largo plazo, cuál es la tendencia y cuáles son los movimientos, pues son el tema de las materias primas y la parte de las divisas, ¿no? Porque hay mucho componente geopolítico
que desgraciadamente no son decisiones cortoplacistas, son decisiones incluso a veces viscerales, ¿no? que te afectan de una manera radical en el corto plazo y son muy diferentes, muy difíciles de prever. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que recomendamos y entendemos que podemos tener, y los fondos que tenemos en cartera tienen algunos empresas de energía, pero nunca vamos a invertir o vamos a recomendar invertir directamente en la materia prima o en el petróleo, ¿no? Porque es muy poco visible. Nosotros estamos mucho más cómodos recomendando un fondo de inversión que tenga empresa energética, y esa empresa energética que tiene el fondo está estudiado el balance, esa empresa, vamos a decir, por supuesto que va a depender del precio del petróleo, pero esa empresa que está en cartera probablemente sea rentable con el precio del petróleo a 40, a 50, 60, a 70, a 80 y a 100, ¿no? Entonces, eso es un poco el sacar la volatilidad o el ruido que te puede meter el precio del petróleo del balance de la compañía. Es un poco en lo que siempre buscamos cuando elegimos los gestores, ¿no? de la parte de este tipo de empresas. Esa para nosotros es la mejor manera de jugar las materias primas, vía empresas y vía entendiendo que esa empresa es sostenible de una manera con un precio u otro precio. Precisamente, bueno, pues está habiendo fuertes ventas en compañías ligadas a la transición energética o a renovables. Acción está cayendo en 3,40. Aquí en el IBEX, hablo. Corporación Acciona Energías Renovables 2,67, Naturgy, aquí llegan ya las utilities, abajo un 2,1%, Red Eléctrica 1,67%. Pues Gonzalo, si esto quiere decir algo, si el mercado está empezando a adoptar también un tono quizás más optimista y no tan defensivo. Por cierto, no te he preguntado por la temporada de resultados, que arranca también el viernes. Supongo que es lo que se puede esperar por ese lado. Sí, bueno, en la primera parte, en cuanto al mal tono hoy de las defensivas, al fin y al cabo, lo comentabas hace un momento, de esa rapidez que tienen los inversores para moverse de unos sectores a otros. Hoy tenemos al 2 años alemán, pues que está ampliando casi 11 puntos básicos, y normalmente cuando esto sucede, pues caídas en renta fija, pues estos valores, por lo menos en el corto plazo, se ven resentidos. En cuanto a resultados, normalmente, en resumidas cuentas, el trimestre ha ido bien, salvo alguna excepción que podemos ver en alguna determinada compañía. En general, a nivel macro y a nivel de actividad económica, ha sido un trimestre positivo. Donde puede haber diferencias, y aquí hemos dicho ya en muchas ocasiones que este negocio se trata de ver qué puede suceder de aquí en adelante y no tener la foto del pasado, que al fin y al cabo es refrendar lo que ha sucedido. Entonces, aquí el gran tema va a estar en los guidance, en si realmente todo lo que ha sucedido en las últimas semanas está cambiando un poco la percepción de las compañías o no. Y en esta presentación de trimestrales, los guidance van a ser clave, y especialmente en los bancos. Vimos algunas provisiones ya en la última parte del año pasado, en los resultados del año pasado, en el último trimestre, ya hubo algunas provisiones que pasaron bastante desapercibidas porque en ese momento pues el foco de atención de los mercados era otro, y habrá que ver en este trimestre ya con cierta materialización en cuanto a riesgos financieros qué es lo que dicen los bancos de cara al próximo trimestre. Y por eso, pues este viernes creo que conocemos ya Wells Fargo y JP Morgan, y más que refrendar lo que ha sucedido en el trimestre, yo creo que el gran punto de atención de los inversores es qué van a decir en cuanto a lo que esperan el próximo trimestre y qué guidance dan en cuanto a qué podemos esperar los inversores en cuanto a la evolución de sus negocios. Veremos también qué datos pueden ir aportando también en cuanto a todo el tema de los depósitos, concesión de créditos, etc., aunque los primeros son bancos de inversión, sobre todo, no tan retails. Gonzalo Lardíez, gestor en Adbank, Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer, como siempre, cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Igualmente. Un saludo. Gracias. 10 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a mirar de nuevo enseguida al mercado por dentro. Vamos a mirar niveles clave y expectativas en euros 250, SP500, el dólar, y seguramente Javier Alfayete también, pues bueno, nos puede regalar un par de acciones, o por lo menos para que las apuntemos en nuestra libreta. Será vuelta de pausa. Hasta ahora. No puede volver atrás y cambiar